Las leyes fiscales son aquellas que regulan el pago de los impuestos de un Estado. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con el Sistema de Administración Tributaria, se encargan del pago de impuestos y su regulación. Asimismo, todas las leyes deben cumplir con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación contiene todo el procedimiento fiscal es el que regula todas las leyes fiscales y está sobre toda la ley, sobre la ley del impuesto sobre la renta, sobre la ley del impuesto al valor agregado, sobre la ley del impuestos especiales, impuesto único a las empresas, porque es la máxima ley fiscal. Si alguna ley está en contradicción en algunos artículos de la ley del Código Fiscal, la ley que se aplica es el Código Fiscal. Entonces el Código Fiscal regula todas las actividades y tiene el procedimiento para cuando, en casos de delitos fiscales, en casos de omisión de impuestos, en casos de multas, todo eso está comprendido en el Código Fiscal de la Federación. La revisión del pago de impuestos a un gobierno existe desde que cualquier sociedad o pueblo domina a otro y le impone el pago de un tributo o impuesto. Por lo tanto, es muy antigua. La revisión del pago de ese impuesto es necesaria, y es de ahí que surge la auditoría fiscal. El objetivo del auditor es determinar la utilidad del trabajo de un contribuyente, en base a las leyes fiscales vigentes, para comprobar que los pagos de sus impuestos sean correctos, y si no lo son, calcular la diferencia que debe pagar o que el Estado le debe devolver. En México, la primera manifestación de la tributación aparece en el Códice Azteca, con el rey Azcapotzalco, que pedía un tributo a cambio de beneficios en su comunidad, dejando el inicio de los registros del tributo llamados tequiamal. Los primeros recaudadores eran llamados calpixque, y se identificaban por llevar una vara en una mano y un abanico en la otra. Había varios tipos de tributos que se daban según la ocasión, los había de guerra, religiosos, de tiempo, etc. Los pueblos sometidos tenían que pagar dos tipos de tributos, los que eran en especie o mercancía y tributos en servicios especiales. Hernán Cortés adoptó el sistema tributario del pueblo azteca, modificando la forma de cobro, cambiando los tributos de flores y animales por piedras preciosas y joyas. El primer paso de Cortés fue elaborar una relación de documentos fiscales, nombrar a un ministro, un tesorero y varios contadores encargados de la recaudación y custodia del quinto real. En 1573 se implanta la alcabala, que es equivalente al IVA. Después, el peaje por derecho de paso, creando un sistema jurídico fiscal llamado diezmo minero, en el que los indígenas pagaban con trabajo en minas y la riqueza extraída era para el Estado. A partir de 1810, el sistema fiscal se complementa con el arancel para el gobierno de las aduanas marítimas, siendo estas las primeras tarifas de importación publicadas en México. La debilidad fiscal del gobierno federal de Antonio López de Santana establece el cobro del tributo de 1 real por cada puerta, 4 centavos por cada ventana, 2 pesos por cada caballo robusto, 1 peso por los caballos flacos y 1 peso por cada perro. Se crea la corresponsabilidad en las finanzas públicas entre Federación y Estado, estableciendo que parte de lo recaudado se quedaría en manos del Estado y una parte pasaría a integrarse a los ingresos de la Federación. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, se llevó a cabo un proceso de fortalecimiento y centralización en manos del gobierno federal. En ese periodo, se recaudaron impuestos por 30 millones de pesos, pero se gastaron 44 millones, generando así la deuda externa. La guerra provocó que los mexicanos no pagaran impuestos. Después de esta, hubo la necesidad de reorganizar la administración y retomar las finanzas públicas, aplicando reformas y acciones para impulsar las actividades tributarias. En 1917 y 1935 se implantan diversos impuestos, como los servicios por el uso del ferrocarril, por la exportación de petróleo y derivados, por consumo de luz, teléfono, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios.
Simultáneamente, se incrementa el impuesto por consumo de gasolina. Sin embargo, tales medidas causaron beneficios sociales, como la implantación del retiro por edad avanzada con pensión. Se incrementaron los impuestos a los artículos nocivos para la salud y se gravaba sobre los artículos de lujo. Ocurrieron muchos cambios para alcanzar la estructura base que tenemos hoy en día. La ley fiscal más importante que se tenía en ese tiempo era la Ley del Timbre, instituida en 1871 y modificada a lo largo de los años hasta 1953. Que yo empecé a hacer mi carrera en 1953, la ley con la cual se pagaba el impuesto era la Ley del Timbre, y no se pagaba en efectivo, se pagaba con timbres que expedía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y había timbres de diferentes valores, timbres de 10 pesos, de 100 pesos, de 50 pesos, de 20 pesos según el importe del impuesto. Después de la ley del timbre entró en vigor la ley del impuesto sobre la renta, que fue la que la sustituyó. Entonces ya no se pagaba con timbres, ya se pagaba en efectivo. La ley de ingresos mercantiles era la que grababa las ventas de las empresas, era el 4% sobre el valor total de la venta, y después se cambió por la ley del impuesto al valor agregado, que vino a ser la que sustituyó a la ley de ingresos mercantiles. Ya entonces no era el 4%, sino que vino siendo un impuesto cascada que vino aumentando este impuesto, y que hubo mucha protesta por parte de los contribuyentes porque era una ley, era un impuesto en cascada, ya no era el 4%, sino que se venía calculando sobre el valor de la venta, pero de acuerdo a su valor, no era un impuesto fijo. Posteriormente, el impuesto sobre la renta sustituyó a la ley del timbre y el impuesto al valor agregado a la ley de ingresos mercantiles. Cada ley era publicada junto con su reglamento en tomos separados. La tendencia fue cambiando hasta que se empezó a publicar una compilación de las leyes fiscales en un único tomo. Dependiendo de la editorial que la publicara, podía tener el nombre de Prontuario Fiscal, Compilación Fiscal o Fiscoagenda, entre otros. Asimismo, había una gran diversidad de presentaciones que variaban en precio y elegancia. La compilación de la Ley del Timbre tenía una pasta dura. Era un tomo muy grueso, contando con más de 500 páginas. No estaba cosido ni empastado, sino que estaba asegurado con tornillos, esto con el fin de poder añadir páginas si la ley se modificaba. La plantilla para mandarlo a la imprenta era escrita en máquina de escribir. Las compilaciones fiscales físicas actuales son generalmente con una cubierta de plástico, su tamaño es mucho más cómodo, están empastadas e incluso traen pequeños apartados para guardar notas. Las modificaciones que surjan a lo largo del año se pueden consultar en Internet. La nueva tendencia que se vive hoy en día es que las leyes fiscales se consulten en línea. Están disponibles en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el portal del Sistema de Administración Tributaria y las páginas web de cada editorial que las maneja. Porque en la Fiscoagenda se encuentran las leyes, todas las leyes fiscales, como la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley ahora en esta época, la ley del IETU. Todas las leyes se encuentran ahí compiladas para que el contador y el auditor puedan calcular
los impuestos sobre la base gravable del contribuyente.